tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante relacionado con lo que es el desarrollo de la competencia motriz. Para ello, pues iniciaremos dando a conocer lo que es la concepción de qué es la competencia motriz, a pesar de que ustedes ya cuando realizaron el ensayo, pues algunos se aproximaron de manera conceptual a esta temática. De acuerdo a estos autores, Ford, en el año 2017, nos menciona que la competencia motriz es la elaboración y ejecución de forma eficaz y de forma eficiente de respuestas complejas para los contextos que plantean problemas motrices. Las habilidades motrices ejecutadas con inteligencia, también se conoce lo que es la competencia motriz. O sea, dar respuesta a un determinado problema de la vida cotidiana no es competencia motriz si esta respuesta no es desarrollada de una manera eficiente, de una manera eficaz y sobre todo ejecutado de una manera muy inteligente. También tenemos que mencionar otros aspectos muy importantes relacionados con la competencia motriz y que son los constructos o conceptos que se analizarán o estarán siempre apareciendo en el ámbito de lo que es el desarrollo de la competencia motriz en la actividad física y el deporte. Uno de ellos es el tema de la capacidad motriz, también interpretado como la predisposición motriz que tiene el individuo. Y aquí vamos a encontrar dentro de la capacidad motriz dos aspectos muy importantes que debe conocer todo profesional de la actividad física y del deporte, como son las capacidades coordinativas y las capacidades condicionales. Dentro de las capacidades coordinativas tenemos lo que es el área de control motor, que hace referencia a la conciencia y el dominio del cuerpo en movimiento. Otra área es el área de control espacial, que es la implementación del movimiento en el espacio. Es decir, por ejemplo, un niño que no tiene bien desarrollado el área de control espacial, por ejemplo, en el momento que esté gateando, si no tiene dominada esta área, pues chocará fácilmente con los objetos que se encuentren a su alrededor, ya sean sillas, mesas, la pared. Otra área es el área de control temporal, que es la adecuación temporal del movimiento, es decir, una adecuación tiempo-espacio relacionado con las diferentes actividades que desarrolla el niño. Por ejemplo, el uso de un andador o las caminadoras que ayudan a los niños pequeños a que caminen muy rápido, muy tempranamente, pues justamente impide de que se desarrollen de manera correcta muchas veces el área de control espacial. Hay muchos estudios que demuestran que el uso de un andador es contraproducente, ya que el niño no desarrolla correctamente el área de control espacial. ¿A qué me refiero con esto? Pues el niño puede caminar usando estos tipos de instrumentos de una manera muy rápida y puede chocar con todos los objetos, sin embargo no le va a doler. Y al no dolerle, pues automáticamente él no tiene una conciencia de lo que es el control espacial. ¿Sí? Es una de las deficiencias que arroja este tema del uso de estos instrumentos. Por eso siempre nosotros recomendamos que los niños vayan desarrollándose de forma motriz de acuerdo a las etapas o a la edad que ellos van teniendo y que no se adelante o no se force de este desarrollo usando este tipo de instrumentos. También tenemos las capacidades condicionales. Dentro de las capacidades condicionales aparece lo que es la fuerza, con todas sus manifestaciones, la resistencia, la flexibilidad y el tema de la velocidad. Estas cuatro capacidades condicionales son fundamentales en el desarrollo del ser humano desde el punto de vista motriz, como también en el ámbito del deporte. ¿Sí? Sin embargo, ¿por qué se llaman capacidades condicionales? Pues estas condicionan el correcto desarrollo de la capacidad motriz del individuo. Y tanto las capacidades coordinativas como las capacidades condicionales están interrelacionadas, es decir, la una depende de la otra. También encontramos que estas capacidades coordinativas, estas capacidades motriz, condicionan y mejoran lo que se conoce como la habilidad motriz. La habilidad motriz ya es un constructo mucho más avanzado, mucho más arriba de lo que es la capacidad motriz, y consiste en la ejecución de movimientos coordinados que responden a un objetivo motor, la manifestación de las capacidades. Es decir, que cuando yo tengo desarrolladas mis habilidades motrices, es porque yo puedo poner en manifiesto o en uso las diferentes capacidades que les he mencionado antes, las capacidades coordinativas y las capacidades condicionales. ¿Sí? Entonces, la habilidad motriz ya es la ejecución de estos movimientos, pero no movimientos torpes, sino ya unos movimientos coordinados que responden al objetivo motor. Por ejemplo, hacer un gol en el fútbol o encestar en el baloncesto no es una capacidad motriz. Ya viene a ser algo más avanzado, viene a ser lo que se conoce como una habilidad motriz, porque yo necesito ejecutar movimientos coordinados
de tal manera que pueda alcanzar el objetivo motor, que en este caso sería alcanzar un gol o encestar en la canasta de baloncesto. Y para ello, pues obviamente voy a necesitar tener previamente bien desarrollado mis capacidades condicionales, así como mis capacidades coordinativas. Dentro de esta habilidad motriz tenemos dos aspectos muy importantes, los se clasifican en lo que se conoce como las habilidades motrices básicas, HMB por sus siglas, y también las habilidades motrices específicas. Dentro de las habilidades motrices básicas están lo que se conoce como las habilidades locomotoras, y en las habilidades locomotoras encontramos lo que es el correr y lo que es el saltar. Y dentro de las habilidades de manipulación de objetos tenemos lo que es el coger y lo que es el tirar. Y también tenemos las habilidades de equilibrio, en las cuales se encuentran lo que es el girar y lo que es el balancear. Entonces, cuando hablamos de habilidades motrices básicas, recuerde que tenemos las habilidades locomotoras, las habilidades de manipulación de objetos y las habilidades de equilibrio. Y también luego tenemos las habilidades motrices específicas, que no son más que las condicionadas por el contexto motriz. ¿Qué significa condicionadas por el contexto motriz? Esto significa que son aquellas que van a estar en dependencia de que si yo quiero, por ejemplo, realizar una actividad deportiva, realizar una actividad de la vida cotidiana, o quiero realizar una actividad relacionada con el ámbito de la actividad física o la recreación. Es decir, son habilidades motrices mucho más especializadas en las diferentes tareas u objetivos que yo quiero cumplir. Pero asimismo vemos que existe una flecha de ida y vuelta, que significa que hay una interrelación muy directa entre las habilidades motrices básicas y las habilidades motrices específicas. Es decir, las unas dependen de las otras para un correcto desarrollo. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es el desarrollo de la competencia. Estos autores nos dicen que la competencia motriz tiene dos perspectivas. Por un lado, tenemos la perspectiva que se conoce como un proceso, es decir, al desarrollo de la competencia motriz se conoce como un proceso que depende de algunos factores, entre ellos los factores individuales, como puede ser el tema de la herencia, el tema biológico, es decir, una persona que tiene mejor o peor competencia motriz, ya que también viene heredado en sus genes estas características relacionadas con lo que es la competencia motriz. Entonces, esos son los factores individuales. También depende de los factores contextuales. ¿Y a qué se refiere el tema de los factores contextuales? A la experiencia previa, al aprendizaje y a los factores socioculturales. No es lo mismo un niño que se cría en un ambiente sociocultural relacionándose con muchas personas, con muchos niños de su edad, al niño que se cría solo en su casa sin contacto con las demás personas. Entonces tiene menos desarrollado el ámbito de la competencia motriz. Cuando hablamos de la experiencia previa, pues qué tanto juega, qué tanto realiza actividades diversas. Y cuando hablamos del ámbito del aprendizaje, pues aquí interviene mucho ustedes como profesionales de la actividad física y el deporte, ya que si es que no se desarrolla estos aprendizajes en el ámbito escolarizado, en la escuela, pues el contexto no está siendo idóneo para un buen desarrollo de la competencia motriz. Y otro de los factores es el factor de la tarea, que consiste en las características físicas y mecánicas, así como las exigencias cognitivas que demandan los diferentes problemas que se presentan al individuo para que pueda aplicar su competencia motriz para buscar una solución. Entonces, de eso también depende, es otro de los factores que intervienen en el proceso del desarrollo de la competencia motriz. Pero además estos autores nos dicen que aparte de que es un proceso, también es un producto, es decir, es un resultado final, que va a estar en dependencia del crecimiento y la maduración, ¿sí? Es decir, el desarrollo de competencia motriz está muy relacionado con lo que es el crecimiento y la maduración que cada individuo tiene. Pueden aparecer dos niños, dos niños de la misma edad, por ejemplo, ambos tienen 6 años, sin embargo, el uno nació en el mes de enero y el otro nació en el mes de diciembre del mismo año. El que nació primero en enero, pues tendrá mayor nivel de competencia motriz relacionado con lo que es el crecimiento y la maduración que el que nació después, a pesar de que tengan una misma edad. Y como vemos, existe una interrelación entre estos factores. Los factores, tanto que se acercan al tema del proceso como al tema del producto, se interrelacionan y dan paso a lo que se conoce como el momento crítico de sensibilidad para la educación y el entrenamiento. Es decir, esta etapa es fundamental por el tema de las fases sensibles del individuo, donde el individuo es más susceptible a aprender, a que desarrolle un proceso educativo, así como al proceso del entrenamiento deportivo. Muy importante de tomar en consideración
tanto para los profesores de actividad física y deporte como para los entrenadores. Según el modelo que nos presenta Clark y Metcalf en relación con las fases del desarrollo motor, ellos nos dicen que existen 5 fases. La primera fase es la fase de los movimientos reflejos, que corresponden a la edad entre recién nacido, 0 años, hasta el 1 año de nacido. Este se conoce como la fase de movimientos reflejos. Luego viene una segunda fase, la fase de movimientos rutinarios, es decir, de acuerdo a la rutina que realiza el niño, que está entre el 1 y los 2 años. La tercera fase son las fases de habilidades motrices básicas. Miren que primero aparecen las básicas, ¿no? Que están entre la edad de los 2 y los 7 años. Luego aparecen las fases de habilidades motrices específicas, que aparecen entre los 7 y los 11 años, donde ya van tomando forma las diferentes habilidades motrices relacionadas con algunos deportes, lo que se llaman los juegos predeportivos. Y la fase de habilidades especializadas, que aparecen a partir de los 11 años, donde las habilidades los chicos lo van desarrollando en base a lo que serían ya las diferentes exigencias deportivas. Entonces, muchas veces nos preguntamos cuál es la edad idónea para lo que sería el desarrollo de la iniciación deportiva. Pues como iniciación deportiva en sí, cuando aparecen ya las fases de habilidades motrices específicas entre los 7 y los 11 años. Pero si queremos ya empezar a especializar al niño en un determinado deporte, pues es aproximadamente a partir de los 11 años. Tomando en consideración mucho que hay algunos deportes que son de iniciación temprana, por lo tanto estos procesos se van haciendo mucho más de forma prematura, ¿sí? Pero muchas veces a los niños a los 6 años ya queremos que sea un futbolista profesional, o aparecen campeones de motocross mundial a los 6, 7 añitos y luego desaparecen de la palestra competitiva, justamente porque no se toman en cuenta estas fases. A partir de los 11 años es el momento de desarrollar las fases de habilidades especializadas, ¿sí? Para ello, pues previamente el niño ya habrá desarrollado correctamente tanto sus capacidades motrices como las habilidades motrices básicas y las habilidades motrices específicas. Vamos a analizar ahora cada una de estas fases de una forma mucho más minuciosa. Cuando hablamos de la primera fase, la fase de movimientos reflejos, que decíamos que va del 0 hasta el 1 año de edad, aquí se manifiestan movimientos involuntarios que favorecen el conocimiento del cuerpo y la relación con el entorno. Por ejemplo, cuando el niño está acostado en su cama y escucha un ruido y repentinamente gira su cabeza para ver qué ruido es, pues estos son movimientos reflejos, producto de un estímulo, y de esta manera el niño va conociendo su cuerpo y va teniendo una relación también con el entorno, ¿sí? O cuando se lleva su piecito a su boca para invocar lo que es el dedo pulgar, también se está explorando. Son movimientos en donde el niño se está conociendo, está explorando su cuerpo. De tal manera que estamos hablando de la fase de movimientos reflejos, son movimientos no voluntarios, si no es que el niño quiera llevarse el dedo a la boca porque siente un gusto o porque eso le da satisfacción, sino simplemente se está explorando. Entonces, esta es la fase de movimientos reflejos. En la fase de movimientos rutinarios, que va del 1 a los 2 años, se da paso a lo que son los movimientos voluntarios, aunque todavía son incontrolados. Todavía el niño se para, intenta caminar, se tambalea, se cae, porque todavía siguen siendo movimientos poco refinados, ¿sí? A esto se conoce como el estadio de precontrol. Se manifiesta en esta etapa lo que es el tema de la marcha, que se presenta como recurso principal para que el niño explore y manipule el entorno, ¿sí? Por lo tanto, al final del primer año de vida, muchos niños ya son capaces de caminar sin apoyo. Esto es muy importante tomar en cuenta porque se preguntan, profesor, ¿pero a qué edad debe caminar el niño de acuerdo a la competencia motriz? Pues ya al finalizar el año, él debería estar ya caminando sin apoyo, sin usar ningún tipo de objeto, sin apoyarse en la pared, sin ayuda de los papás. Debería estar ya caminando para considerar que está teniendo un desarrollo adecuado en relación con lo que es la fase de los movimientos rutinarios. Y esto dura desde el 1 hasta los 2 años. Todavía vemos niñitos de los 2 años que pierden el equilibrio y se caen, es porque justamente en esta etapa los movimientos son todavía poco refinados. Ahora, ¿qué pasaría si un niño ya tiene 3 años
o tiene 2 años y todavía no logra caminar sin apoyo. Entonces aquí estamos ya ante un caso de lo que sería un desorden en cuanto al desarrollo motriz, que puede ser producto de diferentes aspectos que lo abordaremos a futuro. Luego aparece otro aspecto muy importante que son las habilidades motrices básicas. Y dentro de estas habilidades motrices básicas, algo que es muy importante tomar en consideración son que se clasifican en lo que son las habilidades locomotoras que les había mencionado, como por ejemplo lo que es correr, lo que es saltar, lo que vemos ahí en la gráfica del niño. También tenemos las habilidades de manipulación, que tenemos por ejemplo lo que es el pasar, recibir, coger, tirar. Entonces, como vemos en la gráfica, ¿no? Un niño pateando el balón, otro niño receptando un balón, entonces son partes de las habilidades motrices básicas todavía, no estamos hablando de deportes. Y luego vienen las habilidades de equilibrio, como por ejemplo el equilibrio estático, el equilibrio dinámico, el giro, que son también parte de estas habilidades motrices básicas, que todavía no tienen una relación directa con los deportes, sin embargo, son fundamentales que se desarrollen correctamente para dar solución a los problemas que se presentan en la vida cotidiana. Luego aparece, como les mencionaba, la fase de habilidades motrices básicas que les decía que están entre la edad de los 2 a los 7 años. ¿Sí? Aquí tenemos un estadio inicial, luego tenemos un estadio elemental y luego un estadio maduro. Es decir, dentro de esta fase se pasan por 3 estadios diferentes, un inicial, un elemental y luego un estadio maduro. Lo primero que se desarrolla pues son el tema de las habilidades de locomoción, como es correr, brincar, saltar, y las habilidades de equilibrio como cambios de ritmo y los giros. Es lo primero que se debe trabajar cuando estamos con niños en estos rangos de edades y cuando estamos queriendo desarrollar las habilidades motrices básicas. Una vez que el niño ha adquirido estas habilidades de locomoción y de equilibrio, pues se pasan a las habilidades de galopar y las habilidades de deslizarse, ¿sí? Cuando ya se ha mejorado tanto la fuerza, se ha mejorado el equilibrio, como se ha mejorado la coordinación motora. Y de ahí, pues, se pasaría a lo que serían las habilidades de control de objetos, que ya es una de las habilidades mucho más complejas, en las que consisten en pasar, en recibir, en golpear o en chutar un balón. Pero para poder hacer todo este tipo de habilidades de control de objetos, pues previamente el niño ya debe haber mejorado muchísimo las habilidades de locomoción y equilibrio, así como las habilidades de galopar y de deslizarse, ¿sí? Y dentro de cada una de estas fases, también pues intervienen, como les digo, los 3 estadios, el inicial, el elemental y el estadio maduro. Luego aparece la fase de habilidades motrices específicas que va entre los 7 y los 11 años, que les decía que en algunos autores consideran que es la edad idónea para lo que es ya la iniciación deportiva, a pesar que hay otros autores que contradicen el mismo, pero bueno, hay diferentes criterios y divergencias en relación con este tema. La fase de habilidades motrices específicas, aquí las habilidades motrices básicas se especializan en función del deporte o el contexto al que deben dar respuesta, atribuyéndoles complejidad y especificidad. Entonces, por eso decía que ya es una fase que es considerada dentro de lo que es la iniciación deportiva, ¿sí? Aquí ya los niños pues empiezan a especializar las habilidades motrices básicas, como por ejemplo atrapar un balón, y ya no solamente atrapar un balón desde el punto de vista de la motriz básica, sino ya atrapar el balón porque quieren practicar, por ejemplo, baloncesto, béisbol, etcétera, ¿sí? Chutar, ya no chutar por chutar, sino porque están chutando el balón, porque ya empiezan a entrenar fútbol, o quieren marcar un gol, o quieren dar un pase. Entonces ya empiezan a especializarse en las habilidades motrices básicas, pero en dependencia, en función del deporte o del contexto al que deben ellos dar una respectiva respuesta, ¿sí? Aquí también luego aparecen lo que son ya la fase de habilidades especializadas, que es a partir de los 11 años, que viene a ser algo bastante similar, donde ya los niños empiezan a especializar, empiezan a darle complejidad y especificidad a los diferentes movimientos que habíamos visto, los de locomoción, de equilibrio, de manipulación, de atrapar objetos, pero ya con un objetivo enmarcado dentro de lo que sería ya la iniciación deportiva. Buscan ya empezar a practicar un deporte determinado. Hasta esta fase, pues los niños deben conocer los diferentes deportes, tanto deportes individuales como deportes colectivos. Dentro de los deportes colectivos, los deportes con balón,
etcétera, de tal manera que cuando lleguen ya a esta fase de habilidades motrices específicas entre los 7 y 11 años, ellos ya tengan más o menos decidido qué deporte quieren practicarlo o para qué deporte serían buenos, ¿sí? Y a partir de los 11 años, pues ya empiezan con un proceso de entrenamiento especializado, dirigido a la mejora de sus habilidades con el objetivo de tener un rendimiento deportivo adecuado. Pero como ustedes ven, antes de eso, no deberíamos estar hablando todavía de entrenamiento deportivo para los niños. En esta diapositiva aparece un aspecto que es sumamente importante, que ustedes lo conozcan como futuro profesional de actividad física y el deporte, y es el modelo del desarrollo motor tomado de Ford, Roman y Font en el año 2017. Ellos nos dicen que el desarrollo motor pues está basado en este triángulo, ¿sí? Este triángulo de Hourglass, que lo publicó en el 2006 en Gallaudet, y también basado en la montaña del desarrollo motor de Clark y Metcalf 2002. Como ustedes pueden ver en la base, hagan de cuenta que este es un edificio, una casa. Si es que la base no estuviera bien construida, pues tarde o temprano tendería a caerse al mínimo movimiento o por el mismo peso de la estructura tendería a caerse. Por eso es que la base debe estar muy bien construida, muy bien cimentada, y dentro de esta gráfica, dicha base son justamente las habilidades motrices básicas. Si las habilidades motrices básicas no están bien desarrolladas, pues tenemos una base muy débil, muy pobre, que así yo especialice a mis chicos en el deporte, pues tengo el riesgo de que esa especialización sucumba o no lleguen a ser deportistas de alto rendimiento por un mal desarrollo o un mal planteamiento de la base, que son las habilidades motrices básicas. Entonces aquí podemos observar que a medida que va creciendo, estas montañitas van creciendo, o va creciendo este triángulo, aparecen las diferentes fases. Tenemos la primera fase, que son los movimientos de reflejos, como decía, de 0 a 1 años. Luego aparece un siguiente pico en el crecimiento digamos, de estas montañas de los Andes, como son los movimientos rudimentarios, que van de 1 a 2 años, que ya vimos cuáles son. Una vez que han llegado a la cúspide de estos picos, a los picos de estas montañas, pues empiezan a crecer nuevas montañas, que ya son las habilidades motrices básicas, que van desde los 2 hasta los 7 años, ya sabemos cuáles son ellas también. Y cuando hemos logrado llegar o hemos logrado desarrollar en los niños estos picos relacionados con las habilidades motrices básicas, llegamos mucho más arriba hacia las habilidades motrices específicas, que son entre los 7 y los 11 años, y finalmente, miren que ya llegan muy pocos picos a lo que son las habilidades motrices especializadas, que son más de los 11 años, ¿sí? Y de esta manera pues llegamos a lo más alto relacionado con lo que sería el desarrollo motriz del niño. Por eso es que muy pocos llegan ya al alto rendimiento, muy pocos llegan a ser deportistas de élite, porque se van quedando a medida que se va desarrollando o se va creciendo estas diferentes montañas en cuanto al desarrollo motor. Entonces, la competencia motriz tiene que llegar a la cúspide, a la parte más alta, de tal manera que pueda dar solución a los problemas que se presentan en el ámbito cotidiano, en el ámbito recreativo y también en el ámbito competitivo. Pero todos, sin exclusión de nadie, todos los niños, de forma inclusiva, deben pasar por todas estas fases para llegar a tener una competencia motriz adecuada, no solamente visto desde el punto de vista deportivo o competitivo, sino también desde el punto de vista recreativo y sobre todo desde el punto de vista del ámbito cotidiano, ¿sí? Entonces, obviamente, como habíamos mencionado, esto también estará en dependencia de la herencia, estará en dependencia del entorno y estará en dependencia de las características de la tarea, como habíamos visto en la clasificación de la perspectiva, ya sea desde el punto de vista del producto y desde el punto de vista del proceso. Aquí tenemos las referencias bibliográficas que les permitirá entender, si quieren profundizar mucho más sobre esta temática. Les espero en una próxima entrega.